Buenos días, muchachos. Bien, pues vamos a platicar un rato sobre temas que pues más o menos conversamos casi todas las semanas en clase. Así que voy a asumir algunos términos, voy a confiar que pues, ya los conocemos, tenemos casi el año trabajando juntos, así que si hay algo que se les atore ahí la carreta, me dicen, ¿de acuerdo? Bien, vamos a esperar nada más que nos proyecten la diapositiva para empezar a charlar. Y bueno, la temática en su conjunto es, si uno ve el título de la ponencia, pues piensa uno que esto es una capirotada o algo que se me ocurrió de últimas, pero es la realidad de este año. Habíamos comentado el año pasado que 2024 iba a ser un año muy interesante por muchas razones. Les comentaba yo, creo que por ahí del mes de noviembre, que esperaran un año raro. Y les puedo prometer que no me equivoqué ni tantito en ese pronóstico, porque es año electoral. Es año electoral no solo en México y en Estados Unidos, en 70 naciones. Los años electorales, por concepto, son complejos, porque hay muchos intereses en juego, ¿de acuerdo? Además, que tenemos demasiados componentes en el tintero, lo que hace que esta cosa se vuelva muy complicada de comprender. Y aún quienes nos jactamos de dedicarnos a entender este entramado, pues no lo hacemos al 100, ¿no? Entonces, creo que tienen una labor muy importante ustedes por delante, que es trabajar en este tipo de cosas, ¿no? Bueno, titulamos a la plática de hoy 2024, que es el protagonista, entre la geopolítica, la desglobalización y una economía enrarecida. Tenemos un año por demás, como les comentaba, extraordinario. Es un año que les prometo, lo que lleva ahorita en este trimestre que corrió y en el que va, no nos ha quedado de ver. Hemos tenido de todo, ataques terroristas, hemos tenido conflictos que se han agravado, hemos tenido cuestiones políticas turbias, no solo en México, en Estados Unidos. Uno de los puntos fundamentales es la tecnología, lo que permite que el político se tenga que portar bien sí o sí, porque si no, todo sale. Para todo hay pruebas, aunque el presidente diga que no hay pruebas, sí hay pruebas, hay documentos, todo está digitalizado. Es muy difícil para nosotros hoy día escondernos, ¿de acuerdo? Y eso va para ustedes también. Cualquier delito en internet que uno haga, o eso que ustedes creen que hacen secretamente, sus stalkeadas con cuentas pirata, todo mundo sabe lo que están haciendo, ¿de acuerdo? Así es, estamos vigiladísimos. Y en cuestión de dinero no se diga, todo se maneja por tarjetas, todo se maneja por aplicaciones. Hay una forma de rastrearnos en cualquier tema que ustedes quieran. Y si uso el chat GPT para hacer mis tareas, también me voy a dar cuenta y nos damos cuenta los profesores, ¿de acuerdo? O sea, no hay manera de pensar que uno burla las cosas. Tienes que pensar que si alguien inventa algo, siempre hay la invención de la contraparte. Hace rato, antes de entrar a escuchar a mi buen amigo Emanuel Picasso conversarnos sobre esta cuestión de las redes que son tan importantes, charlábamos, ustedes lo veían, sobre, bueno, hablamos sobre samuráis, no tiene mucho que ver, pero en realidad sí, por la serie Shogun que acaba de finalizar. Y hablamos precisamente de eso, de que todo tiene una contraparte. Siempre es así. La naturaleza es así, está en perfecto equilibrio, así que las cosas tienen dos caras, ¿no? Bien, siguiente, por favor. Bien, las tendencias en globalización y desglobalización. Hay que entender este proceso. ¿Qué es esto de la desglobalización? Nos han recetado cerca de dos décadas y media de un proceso globalizador. Los que estudiamos en los 90
era el proceso globalizador parte fundamental. Estudiamos comercio exterior, estudiamos comercio internacional, relaciones internacionales, se puso en boga todo eso. Luego evolucionaría a lo que sería las relaciones, negocios e innovación, pero sigue siendo lo mismo, son relaciones comerciales. Y estamos inmersos en eso. Pero el proceso globalizador tuvo dos descalabros bastante fuertes en este siglo. El primero fue en 2008-2009, con la crisis de la subprime o la inmobiliaria en Estados Unidos. Ustedes ya lo saben a estas alturas cómo fue eso. Y en 2020 también conocieron de primera mano la crisis que nos trajo la pandemia, no solo sanitaria, fue económica también, ¿de acuerdo? Pero nos trajo también una revolución, que es la revolución tecnológica. Así que bueno, en este proceso globalizador era muy interesante el enfoque, era un enfoque llamado offshoring, ¿se acuerdan? Que era buscar fuera, por ventaja comparativa, las economías que me ofrecieran a mí como empresario un buen lugar para anidarme y poder disminuir mis costos de producción generando economías de escala, muy al estilo de como Krugman lo proponía. A pesar de lo que dijera Amartya Sen y Stiglitz y todo lo que están un poquito con un discurso en contra de la globalización, que al final tenían razón parcialmente, la tendencia era esa. Lo que sucede o sucedió con la globalización fue lo que sucede con todas las cosas que tocamos nosotros como seres humanos. Las echamos a perder. El concepto teórico era muy válido, era, bueno, vamos a integrarnos económicamente, formar un solo mercado. Yo recuerdo mucho un libro del que me enamoré durante mis años de estudiante, que nos los presentó el maestro Juan Carlos Pérez Concha. Se llamaba El poder de la triada de Kenichi Mae, un japonés, donde él visualizaba un mundo integrado en regiones, pero hablaba de una transición integradora muy, muy interesante, que se dio. Pero en el proceso, en lugar de separarnos es decir, de separar las empresas en los distintos países y jalar a los países en un solo mercado, lo que sucedió fue, y lo saben también ustedes muchachos, una concentración. El offshoring sí sucedió, pero sucedió solo para algunos países, no para todos. Se concentró, concretamente se concentró en un país, y ese país se llama China. Nosotros vivimos esa diáspora de las empresas maquiladoras. Acá mi amigo Graciano se va a acordar que en los 90 era el boom, y de repente desaparecieron de México y desaparecieron de toda Latinoamérica porque se fueron de algún lado. ¿A dónde se fueron? Todas se fueron a China, porque ofrecía ventaja a China sobre cualquier cosa. Y concentró tanto el poder de producción que la globalización generó justo lo contrario que proponía. Nos hizo dependientes ahora de estos países con mano de obra barata. Y quien vino a demostrarnos que esto era un error fue la pandemia, que es en este proceso que vemos aquí. ¿Por qué? Porque la pandemia nos demostró que cuando este país, que era el nodo, hablando de nodos, el nodo de la maquiladora, se enfermó, porque curiosamente la provincia de Hubei, donde está Wuhan, es donde se concentraban 750 firmas de las más importantes previo a la pandemia, sobre todo la mayoría tecnológicas. Y de repente nos enfermamos. El gobierno chino empieza a generar cuellos de botella en el proceso de la cadena de suministro y nos ahorca. Por un lado, la inflación nos estaba pegando porque todos los gobiernos, salvo México, aplicó apoyos a los empresarios para confinar a la gente en lo que pasaba la pandemia, los primeros 3, 4 meses. Y después de eso nos recetaron un shock de oferta, dedicado desde China con cariño para el mundo, porque cancelaron la cadena y nos ahorcaron. Y eso incrementó muchísimo, muchísimo lo que viene siendo el costo de los productos ante una demanda que después de la pandemia se incrementó en 25%, la demanda agregada global. Entonces, el escenario no era pues el más halagüeño, de hecho a la fecha no lo sigue siendo. Bien, lo que terminó
en enfocarnos en eso que estamos viendo en México, que ha ayudado mucho a México, sobre todo a López Obrador, cómo lo ha ayudado. Porque si no hubiese sido por eso, sí le hubiera llovido sobre mojado. Me refiero al proceso de nearshoring. Y eso no se lo debemos a él, eso se lo debemos a este entorno. Las empresas deciden moverse, se llama relocalización, y se ubican cerca de donde está el mercado, y el país que tenía las mejores características para el mercado más grande del mundo, que es el americano, pues era México, y Canadá segundo. Y ya lo hemos platicado también, porque eso lo vimos cuando analizamos balanza de pagos, si se acuerdan, que México desplazó ya a China como el primer socio, recuperó ese lugar que teníamos histórico como el primer socio de Estados Unidos, y Canadá está muy cerca de lograrlo, ¿de acuerdo? Que ahí también tiene un papel muy importante, y lo tengo que señalar, y no es que le vaya a él, yo ni voto allá, Donald Trump. 2018 Donald Trump empieza una pelea comercial con China, declara la guerra directamente, y eso provoca que parte del nearshoring se vaya dando, inclusive empezó antes, un poquito antes de lo que viene siendo la pandemia. Siguiente. 4 conceptos básicos para entender este impacto en la economía global. Lo saben perfecto, la volatilidad y la incertidumbre es el primero. Es una economía incierta. Hablábamos la semana pasada en clase sobre Jonathan Heath, ¿se acuerdan? El subgobernador del Banco de México, y cómo él abiertamente dice es imposible saber qué va a deparar con las tasas de interés, qué va a deparar con lo demás, porque no está claro qué está pasando en la economía. Y les digo algo, ni los libros nos han preparado para esto que estamos viviendo. Y vemos cosas aberrantes. Voy a hacer una pausa aquí rápido y abro un pequeño espacio ahí. Porque mañana voy a hablar en radio sobre la cuestión de Afores. Lo que pasa en México con los Afores, que quiere hacer el gobierno. A mí me encantan los de izquierda porque manejan siempre este discurso, ¿no? Quieren tomar recurso privado para convertirlo en público. Pero cuando rescatamos la banca, o en Estados Unidos se rescató a Chrysler o las grandes empresas, se quejaron porque se privatizaban las ganancias y se socializaban las pérdidas. Es la misma historia, pero al revés. Esa es hipocresía. No está bien ni una y no está bien la otra. ¿De acuerdo? Y eso que soy liberal. Pero ahí todo tiene un límite. Y creo que el 2024 nos está entendiendo que cuando los límites, nos está enseñando, perdón, que cuando los límites se alcanzan, la gente también empieza a alterarse. Es un año de cambios. Hay una divergencia en los ritmos de crecimiento. Con todo, y la política, con un tono hawkish de la Reserva Federal, con tasas de interés agresivas, igual que el Banco de México, igual que el Banco Central Europeo, con todo y eso, la gente en Estados Unidos sigue consumiendo como loca. La economía americana está más caliente que nunca, produce, emplea gente, y México va por la misma. Y van a decir, México va por las mismas políticas del gobierno. No, porque nuestro socio está muy bien. Y acuérdense que vamos juntos con pegado. Así que hay divergencia de crecimiento y China tiene problemas. No está creciendo al ritmo que esperaba y tiene una deflación. O sea, todo el mundo batalla con la inflación y China no. Y eso me da paso al tercer punto, la inflación. Nuestras políticas agresivas de tasas de interés altas, México 11%, Estados Unidos 5.25 a 5.50, para combatir inflaciones que en México ahorita el último reporte fue de 4.6, cuando la meta del Banco de México es 3. Y tenemos en Estados Unidos un 3.5 cuando la meta es 2. Estamos lejos todavía. Por eso los bancos centrales pararon lo de bajar las tasas, porque si bajan las tasas van a disparar la inflación. No está fácil. Y obvio, el último punto habla de los flujos de inversión que son tan altos, que se están relocalizando. Hay mucho flujo de eso. Pero sobre todo hay flujo también de los portafolios de inversión. La gente está distribuyendo sus portafolios, ya no confía en nada, está apostándole al oro, inclusive a las criptomonedas que no son muy seguras, les están apostando, porque la gente tiene miedo y no hay a dónde refugiarse. Siguiente.
Gracias. Siguiente, disrupciones en la cadena de suministro y en los patrones de comercio. También hemos visto que eso cambia. Primer punto lo mencionábamos, la regionalización como parte fundamental. Yo veo bloques fuertes de lo que viene siendo la parte de China, Rusia, India, Pakistán, esa zona. Tenemos la zona América del Norte. América del Sur hace su esfuerzo, pero se lo come América del Norte, y tenemos Europa. Curiosamente, les decía, siempre les recomiendo leer novelas distópicas. Hay una que me encanta que se llama El amo del mundo, de Hugo Benson. La escribió en 1905. Él hablaba de esas 3 regiones en aquel tiempo. Claro, es apocalíptica porque habla de cuando el fin del mundo, pues. Pero lo narra él como que un punto focal es ese. Y está interesante porque son los conflictos que estamos viviendo, ¿no? Luego viene la diversificación. Las empresas empiezan a diversificarse para abarcar más mercado. Y estamos adoptando tecnologías que sorprenden. Siguiente. No sé cómo voy de tiempo, luego me agarro hablando como perico. ¿Cómo vamos? Bien. Ok. Si ustedes me avisan, es que si no, no me paro, pues ya me conozco. Bueno, han cambiado también las preferencias del consumidor. El consumidor se ha hecho muy especial. Muy, muy especial. Esta nueva generación, digo esta porque son ustedes. Antes decíamos, no, la naturaleza todo lo equilibra. Ese pensamiento tenemos. Lo siento. Pero sé que las nuevas generaciones que son ustedes tienen un enfoque hacia lo sustentable. Y qué bueno, porque hay un compromiso real de ustedes con su planeta, con su mundo, y qué bueno. El nuevo consumidor tiene ese enfoque. Ustedes sí ven esas cosas que muchos de mi generación no vemos. Y no estoy diciendo, quiero ser claro, que yo estoy bien. Los que están bien son ustedes. La tendencia de localizar también. Y no solo estamos localizando productos. Lo más grave, ¿saben qué es? Estamos localizando gente. Hay un problema migratorio terrible. Terrible. En Europa, todos los días hay reportes de violación de parte de migrantes a mujeres europeas o de agresión y se convierte en un tema también de religión, porque muchos de ellos son musulmanes. Y aquel dicho de que a donde fueres haz lo que vieres no aplica para los migrantes, al parecer. Es un conflicto que puede desatar guerras civiles, muchachos. Porque los gobiernos, sobre todo de izquierda, que son más, le llamamos nosotros, se me fue el término, son más abiertos a esas cosas. Los gobiernos de derecha se han hecho más radicales por lo mismo. Yo soy centro, así que me da igual lo que sea, ¿no? Pero, digo, esas son las posturas. La transformación digital, lo estoy viviendo aquí. Estoy viendo ahí que muchos escriben, a lo mejor Pablo, no sé, alguno de los que están escribiendo. Veo por ahí que varios escriben. Es muy rápida la información. Hoy en la mañana me preguntaba Vania que si qué onda con las conferencias, le digo, va a ser ahí, o sea, esa facilidad. Hay una transformación digital. Cuando hablaba de revolución, me refería a lo digital. Sus clases en línea. Ahora puede haber una huelga y van a tener clases. En mis tiempos había huelga y había que chutarse en un mes todo un semestre. En aquel tiempo. Ahorita ya no pasa eso. Y bueno, la demanda también tiene nuevas experiencias, ¿no? Y estamos viendo comportamientos de demanda muy interesantes. Les digo, a mí se me hace muy interesante que la demanda no haya cedido ante lo que se está viendo, ¿no? Siguiente, es importante la que viene. Avances tecnológicos, sobre todo las implicaciones en la geopolítica. Muchachos, vean este primero. Esta presentación que están viendo es producto del programa Gamma, que es una inteligencia artificial que hace diapositivas. Yo le puse el título de la ponencia y me la diseñó todita. Claro, le eché una revisada, obvio.
El gran problema con la IA es el peligro que implica. No está mal que usen IA para sus tareas. El ChatGPT, yo no soy enemigo del ChatGPT. Soy enemigo del que lo usa para copiar y pegar. De eso sí somos enemigos. 5 minutos, me apuro. De eso sí somos enemigos, ¿de acuerdo? Cuando usen esas herramientas, no es copia y pega. Porque les digo algo, inventa cosas. Esa cosa. Aunque tengan, yo profe tengo el 4. Aunque tengan el 4, inventa cosas. Hay que revisar bien conceptos, hay que revisar. Es una herramienta de trabajo, ¿de acuerdo? Las citas que les ponen APA 7 no son reales, algunas. Yo hice un experimento, pues ya saben que trabajo con Oasis, por lo que hice en aquel tiempo, con lo del modelo que estábamos ahí queriendo sacar, con el Delphi. Y de pura curiosidad le puse al ChatGPT, dame los expertos en Baja California Sur que hayan trabajado algo de Oasis. Me puso 4 colegas en la universidad, que es hora que no conozco y que no ubico, el doctor fulano y el doctor fulano ni existen. Y todo me pone ahí, y están en el departamento de economía. En la vida los he visto. No se fíen, o sea, es una herramienta, pero no se fíen, ¿de acuerdo? La energía renovable transforma todo. Gran parte del desarrollo, que ese es otro tema, de esta cuestión de la gentrificación vivida en la parte del Centenario. La casa de los americanos y todo eso de allá es pura energía renovable. Eso viene para quedarse. La ciberseguridad también ha cambiado, porque bueno, experimentamos ahí y vemos que esto también trae una dinámica distinta. Tengan cuidado con sus datos, porque les roban sus datos y sin que se enteren al rato le deben $500,000 a un banco. Abusados. Y bueno, las exploraciones espaciales de mi amigo Elon Musk y todo lo demás de la NASA pues, van, y eso se genera gran parte de la tecnología que tenemos también. Siguiente y última. La conclusión. Hay que aprender a navegar en la complejidad de un año que todavía no acaba y que ojalá acabara ya porque, híjola, está bien cañón. La elección de México viene en junio, por allá de noviembre viene la de Estados Unidos. Hay que ver qué pasa en Medio Oriente. Ojo, si me permiten hacer un pronóstico. Mucho ojo con octubre, noviembre y diciembre de final de año. Atentos. De acuerdo, algo va a pasar. Espero que sea bueno, pero pues a como se ve no es la tendencia, ¿no? Pero bueno, veremos. La geopolítica económica entonces, muchachos, estos desarrollos tecnológicos que tenemos, los negocios, aquí los generadores de política pública, como la gente que se está preparando la maestría, que les agradezco la invitación, van a tener un rol muy importante en lo que viene. Mis amigos y colegas, veo acá a mi amigo Richie, de muchos años, y colega. Veo a mi amigo Ricardo, que no veo ahorita lo saludé. Iba yo antes, amigo. Yo pensé que iba usted antes. Es nuestro trabajo, muchachos, como académicos, como gente que se prepara para política pública, el darle un giro a esta cosa. Nos estamos acercando a un mundo que peligrosamente nos lleva a un totalitarismo. Se los digo desde ahorita, va a haber un totalitarismo. No lo van a sentir, cuando esté, ahí va a estar. Alguna vez lo platiqué con mi querido amigo y profesor Manuel Ángeles Villa, con quien charlaba yo muy a gusto porque él es keynesiano mientras yo soy del otro lado. Pero eran charlas muy amenas, ¿no? Porque él está a favor del gobierno en la política, yo no tanto, pero coincidíamos. Igual con Omar Cejo, un colega de la Universidad de Buenos Aires, dialogamos algún tiempo sobre este peligroso rumbo hacia el totalitarismo. Y si un marxista lo ve, un keynesiano lo ve y un liberal lo ve, quiere decir que hay una tendencia que es muy, muy obvia. Y cuidado, porque ningún tipo de totalitarismo con la excusa de seguridad y paz no es válido. Nos lleva a cosas que no queremos. De mi parte es todo. Les agradezco la atención. Un fuerte abrazo a todos, muchachos.